Hola chicos, espero que se encuentren súper bien. Les cuento que esta clase va a ser un poco diferente ya que vamos a revisar algunos conceptos que siento que todavía están un poco confusos de forma de que podamos después seguir avanzando sin problemas, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. El objetivo de la clase de hoy es registrar y sintetizar las ideas principales de un texto informativo. Pero antes que eso, vamos a conocer la diferencia que existe entre una idea principal y la función propiamente tal del texto, ¿ya? Porque son dos conceptos que siento que todavía están confusos ya que los mezclan. Los vamos a revisar bien de forma tal que después podamos seguir trabajando de forma correcta, ¿ya? Luego de eso vamos a leer el texto informativo Los tiburones. En este texto lo que vamos a hacer va a ser registrar las ideas principales de cada párrafo ahí, al ladito de ellos. ¿Ya? En cada párrafo vamos a sacar la idea principal y lo vamos a escribir al lado. Para después terminar esta actividad sintetizando las ideas principales en una sola idea principal que abarque una oración o una frase. ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos trabajando el texto informativo, del cual ya sabemos que cuenta con una función muy clara, la función que es informar y también que tiene una estructura base más la complementaria, ¿no es cierto? Estructura base, introducción, aparte del título, introducción, desarrollo cuerpo, conclusión. En la introducción nosotros instamos al lector a que se interese por nuestro texto, ¿no es cierto? Tiene que ser cautivante. En el desarrollo nosotros vamos a exponer toda la información de la que poseamos y ahí también aparece, si es posible, la información o esta parte de la estructura complementaria como son los esquemas, los gráficos, las tablas, etc. Por último, en la conclusión, niños, nosotros tenemos tres formas de concluir un texto informativo. La primera, a modo de síntesis, a modo de resumen. Se resume, todas las ideas se resumen abajo en la conclusión. La primera. La segunda, podemos realizar preguntas para que el lector quede pensando, ¿ya? Sobre nuestro tema. Y la tercera forma de concluir un texto informativo es generando sugerencias con respecto a lo que se ha hablado en el texto. ¿Listo? Ahora comencemos a ver en primer lugar qué es la idea principal de un texto. Bueno, la idea principal de un texto es aquella, chicos, que expresa lo que en realidad el autor quiere transmitir, lo más importante. ¿Ya? Es la principal causa de que se realice ese texto. ¿Mm? Y que gracias a esa idea principal se puedan desarrollar todas las otras ideas. Si nosotros eliminamos esta idea principal, entonces el texto no existe o bien no tiene sentido porque serían ideas disparatadas. ¿Ya? Nuestra idea principal siempre va a ser lo central en un texto informativo, lo más importante, lo más relevante que se quiera comunicar. ¿Ya? Ahora, es aquella idea en la que se identifica el tema del que se habla o se escribe. Si yo te estoy hablando de, no sé, de los cerros de los Andes y te empiezo a nombrar numerosas características, numerosas vivencias que ocurrieron ahí y te doy especificaciones de quizás algunas cosas, entonces por ahí tú ya empiezas a generar, por ejemplo, si yo te estoy hablando de los cerros y todo lo demás, y de repente te empiezo a especificar las especies de aves que existen en estos cerros, entonces finalmente la idea principal es hablar sobre las aves que habitan en los cerros de los Andes, por decirte un ejemplo, ¿ya? Ahora, la idea principal yo la puedo resumir siempre en una frase o en una oración corta.
No se trata de empezar a repetir todo lo que se habló en el texto, sino que tengo que ser capaz de resumirla en una sola oración. Y es más, incluso en una sola frase, dependiendo del texto. Puede ser un texto informativo de 3 hojas y tú lo puedes de todas formas sintetizar en una sola oración. Entonces, aquello que se te viene a la cabeza y que es lo primero que habla el texto y que tú lo puedes resumir de esa forma, entonces sí, esa es la idea principal. Pero para asegurarnos más, ¿qué pregunta debe responder la idea principal de un texto? ¿Ya? En primer lugar, ¿de qué me está hablando el texto, no es cierto? ¿O qué es lo que resume este texto? Yo leo el texto y digo, ya, ¿cómo lo resumo? ¿Qué resume? ¿De qué me está hablando el texto? ¿Y cómo identificamos si una idea es o no es la principal? Muy fácil, porque tenemos que, primero, pensar las posibles ideas principales que nosotros pensamos que son. Las vemos, las leemos, las estudiamos. Si nosotros después de eso somos capaces de decir, a ver, esta, de todas las ideas que yo pensé, esta es la idea que en realidad me entrega la información más básica para que todas las demás ideas se desarrollen. Pero todo esto parte a raíz de esta idea. Ahí estamos llegando a la idea principal. O sea, tengo que buscar aquella idea desde la que nacen todas las demás ideas y todos los demás datos. ¿Ya? Pasemos ahora a ver cuál es la función de un texto. Esto es diferente porque la función de un texto habla de la tarea que tiene este texto en su totalidad. ¿Ya? No párrafo a párrafo, no la puedo sintetizar, no. La función se refiere al fin que persigue un texto. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de textos narrativos, siempre decimos, la finalidad, la función de un texto narrativo es entretener o dejar una enseñanza, como en el caso de la fábula, ¿cierto? Cuando yo estoy hablando de un texto poético, por ejemplo, la función de ese texto va a ser conmover al receptor, va a ser que ese lector sienta cosas. En nuestro caso de texto informativo, la función es informar, independiente del tema que sea, ¿ya? Es informar. Es diferente a la idea principal, ¿viste? Porque si yo quiero informar acerca de las algas y los moluscos, primero tengo que generar una idea principal para después poder desprender todo el resto de las ideas. Entonces, ¿a qué pregunta responde la función del texto? Por ejemplo, ¿cuál es la tarea de este texto? ¿Qué persigue este texto? ¿Qué se quiere lograr con este texto? ¿Ya? Es una palabra, es corta, se sintetiza, la otra se sintetiza en una oración, esta en una palabra. Por ejemplo, texto informativo, ¿cuál es la tarea? Informar. ¿Qué se quiere lograr con este texto? Informar. ¿Para qué me sirve este texto? Para informar. ¿Ya? Entonces, siempre va a llegar a la misma palabra. No se va a extender en otras ideas. Siempre es la palabra concreta, la idea esa concreta. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre las preguntas que tengo que hacer. No es lo mismo decir de qué me habla este texto a decir cuál es la tarea de este texto. No es lo mismo decir de qué se trata este texto a decir ¿para qué me sirve este texto? ¿Se dan cuenta que hay una gran diferencia? Revisemos entonces la idea principal. La idea principal es aquella que expresa la esencia del mensaje, chicos. Es el tema más importante que se quiere comunicar de entre todos los temas que se traten en el texto. Esa es la principal, es la idea más importante. ¿Ya? Si yo la extraigo, me quedo sin texto o mi texto se vuelve un texto incoherente y responde a las preguntas de ¿qué es lo que resume este texto?
¿O de qué nos habla el texto? Mientras que la función del texto persigue un objetivo particular según el tipo de texto. Recuerden, narrativo, la función es entretener y enseñar. Poético es conmover, es hacer que el emisor sienta, ¿ya? Y el informativo, por supuesto que es informar. ¿A qué preguntas va a responder este texto? Por ejemplo, para saber la función, ¿cuál es la tarea de este texto? ¿Qué quiero lograr con este texto? ¿Para qué me sirve este texto? Si se fijan, son preguntas diferentes. ¿Qué es lo que resume el texto? ¿Cuál es la tarea? Son preguntas diferentes. Entonces, cuando nos pidan una cosa o la otra, tenemos que saber qué preguntas formularnos. ¿Ya? Esto tienen que tenerlo muy, pero muy clarito. Ahora llegó el momento de nuestra actividad. Y acá tenemos nuestro texto que, como se fijan, es muy, muy cortito. Acá tenemos el primer párrafo y el segundo párrafo. Si se fijan, yo aquí les puse una llave con un cuadrito aquí al lado con unas líneas. ¿Por qué? Porque tú vas a copiar este texto o bien lo vas a trabajar en la guía que te mando, pero donde sea que lo trabajes, tú vas a buscar la idea principal y la vas a escribir al lado del párrafo. ¿Ya? Lo mismo en el párrafo 1 y lo mismo en el párrafo 2. Vas a leer, vas a buscar la idea principal, aquella idea que si yo la saco del texto, el texto se me vuelve ilegible, se desaparece, se vuelve incoherente, ¿ya? De esa forma vas a ir revisando si la idea que extrajiste es la principal o no. Recuerden que en un texto hay muchas ideas y que la idea principal es aquella de la que nacen todas las demás. Entonces, si yo tengo 3 ideas y yo veo, si yo saco esta no pasa nada, el texto queda bien. Si yo saco esta otra, tampoco pasa nada. Pero si saco esta, pucha, ¿cómo voy a justificar que dice esto y que después dice esto otro? No puedo sacar esta. Esa es la idea principal, ¿ya? Una vez que ustedes lo hayan hecho, que tengan la idea principal del párrafo 1 y del párrafo 2, van a leer las ideas, ¿ya? Y después de que hayan leído las 2 ideas, ustedes se van a preguntar la pregunta de la idea principal. ¿Que cuáles eran? ¿Ya? Una vez que se hayan hecho estas preguntas, ustedes van a sintetizar en una frase o en una oración esa idea. No puede ser que me cuenten todo el texto nuevamente, para nada, no. Tienen que generar una frase o una oración que me explique todo el texto a partir de las ideas principales que ustedes sacaron, ¿ya? Ya lo hemos visto en clases que sí se puede. Hemos sacado ideas principales de cada párrafo para luego sintetizar en una sola idea principal. Y ahí fue que descubrí que todavía andan así medios confusos y quiero ver ahora cómo les va. ¿Ya? Esta tarea me la mandan hasta el día domingo. Ya la voy a aceptar, así que no se preocupen, pero háganla porque el lunes voy a llegar, pero rapidito preguntando, ¿ya? Así que, chicos, hasta aquí llegó nuestra clase y recordemos lo que hemos visto ahora en esta sesión. Revisamos la diferencia que hay entre función e idea principal, las preguntas que se deben hacer en cada caso, revisamos nuestra actividad y ya sabemos incluso hasta la fecha en que la podemos mandar. También le dimos un nuevo paseo a lo que es la estructura del texto informativo, ¿no es cierto? Entonces, ya dicho esto, esta es nuestra clase del día jueves y la espero, mi tarea, hasta el día
Domingo. Muy bien, señores. Entonces, que estén súper, súper bien. Se me cuidan harto y pongan atención a esta clase, ¿ya? Chao, chao.